Hola y bienvenidos a una nueva edición del Archivo de México. Hoy viajaremos a la vibrante década de los años 70, una época que dejó huella en la vida cotidiana de millones de mexicanos. Acompáñanos en este recorrido lleno de recuerdos. Comparte con nosotros tus experiencias y déjate llevar por la nostalgia. Esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros al traerlo de vuelta. En este episodio haremos memoria de 50 momentos que marcaron aquella etapa. Si viviste en 1970, seguramente extrañas ese México único y entrañable. Suscríbete si crees que el México de antes tenía un encanto especial y no olvides compartir tus vivencias, porque como siempre, nos encanta leerlas y revivirlas juntos. Hablemos de Bimbo, un osito inolvidable que conquistó los hogares en los años 70. Desde hace décadas, esta panadería se ha mantenido como una de las más queridas de México, con su simpático osito blanco de gorro de panadero como emblema. En aquellos años, la variedad de pan dulce de Bimbo se volvió parte esencial de las mesas mexicanas. Su logotipo y empaques han cambiado con el tiempo, pero su esencia fresca y deliciosa sigue intacta. ¿Quién no recuerda esas frases pegajosas de la época? Como siempre fresco, rosas Bimbo siempre fresco, delicioso. Aquellos comerciales se quedaron grabados en la memoria colectiva. Imagina ahora un salón de clases de primaria en la Ciudad de México durante los 70. En el pizarrón, las primeras lecciones de escritura. Frente a él, un grupo de niños atentos bajo la mirada firme y cariñosa de su maestra. Aunque los métodos de enseñanza han cambiado con el paso de los años, los recuerdos de aquellas aulas y la esencia de aprender juntos siguen vivos en quienes lo vivieron. ¿Recuerdas cómo era tu escuela en los años 70? Y hablando de íconos, no podemos olvidar la famosa combi, uno de los vehículos más representativos de los años 60, 70 y 80. Este transporte versátil se convirtió en un símbolo de la movilidad en México gracias a su capacidad, adaptabilidad y bajo costo. Fue utilizada tanto en el ámbito familiar como en el comercial, y con el tiempo dio paso a los célebres peceros, que durante décadas recorrieron las calles de la Ciudad de México. Otro producto que marcó esa época fue Bel Rosita, el suavizante de ropa de Colgate-Palmolive con su inconfundible eslogan Hola, estrenando. Prometía cuidar las prendas hasta dejarlas como nuevas, protegiendo colores y texturas, y se convirtió en un básico en muchos hogares. Aunque los años han pasado, Bel Rosita aún se mantiene en el mercado, prueba de su permanencia en la preferencia del consumidor. Pero hagamos una pausa para poner a prueba tu memoria con algunas preguntas de cultura popular de los años 70 en la Ciudad de México. ¿Recuerdas cuáles eran los antojitos más buscados en aquella época? ¿Qué trabajos eran los más comunes entre la gente? O quizá alguna anécdota o evento que marcó la vida capitalina en esos años. Y hablando de recuerdos, los boletos de papel eran el pase obligatorio en los autobuses urbanos. Eran pequeños, sencillos, pero llenos de simbolismo. Llevaban la imagen de un delfín o una ballena, emblemas de aquellas rutas, y el precio dependía de la distancia recorrida. Cada boleto tenía un número de folio que funcionaba como seguro en caso de accidentes. En esos años incluso corría el rumor de que, si alguien lograba juntar una combinación especial de boletos, podía cambiarlos por una silla de ruedas. ¿Será cierto que alguien lo logró? Por último, viajemos a Tlatelolco y a la emblemática Plaza de las Tres Culturas, un lugar cargado de historia. En los años 60 y 70 fue uno de los sitios más concurridos de la Ciudad de México. Ahí convivían tres etapas de nuestro pasado: las ruinas prehispánicas de la gran ciudad de Tlatelolco, el Templo de Santiago como testimonio del periodo colonial, y los modernos edificios habitacionales del conjunto Nonoalco. Muchas familias acudían los fines de semana para caminar entre ruinas y edificios modernos, disfrutando de ese contraste tan único que solo México podía ofrecer. Con el paso de los años, muchos de aquellos edificios que en su momento representaron modernidad y progreso fueron desapareciendo, quedando solo en la memoria de quienes los conocieron. Entre los productos que también marcaron la vida cotidiana de los 70 estuvo la Holandesa, un detergente en polvo fabricado por Detersol S.A. Aunque competía con marcas más populares, logró abrirse camino y conquistar un espacio en los hogares con su línea de productos pensados para la limpieza del día a día. Su nombre aún despierta recuerdos entre quienes crecieron en esa década. Y si hablamos de memorias estudiantiles, basta con recordar cómo lucía la Universidad Nacional Autónoma de México en esos años. Una vista aérea de la UNAM en los 70 mostraba un campus que todavía se encontraba en proceso de urbanización,
con amplios espacios abiertos que poco a poco se fueron integrando al crecimiento de la ciudad. Hoy la máxima casa de estudios no solo es orgullo nacional, sino que figura entre las 100 universidades más reconocidas del mundo, además de haber sido escenario de momentos históricos que marcaron la vida académica y política del país. Otro de los protagonistas de la movilidad urbana en aquella época fueron los trolebuses, fácilmente identificables por su característico color rojo, aunque también existieron en tonalidades crema. Eran parte fundamental del transporte público en la Ciudad de México, considerados eficientes y accesibles. Funcionaban con electricidad en lugar de combustibles fósiles, lo que los volvía una alternativa más limpia y silenciosa frente a otros vehículos, adelantándose a su tiempo en materia de sustentabilidad. En el terreno de los juegos infantiles, antes de que existieran las consolas o los dispositivos electrónicos portátiles, uno de los entretenimientos más sencillos y queridos eran las burbujas de jabón. Con apenas un pequeño aro y un frasco de líquido jabonoso, los niños pasaban horas compitiendo por ver quién lograba hacer más burbujas en el aire o cuál de ellas duraba flotando por más tiempo. Un pasatiempo económico, simple, pero cargado de alegría que se convirtió en parte esencial de la infancia en los 70. El corazón de la capital también tenía su propio encanto. Las imágenes del Zócalo y la Catedral Metropolitana en los años 70 muestran un retrato inolvidable. La imponente arquitectura colonial de la catedral, los automóviles de la época circulando por las avenidas y la moda que reflejaba el espíritu urbano de aquellos años. La Ciudad de México estaba en plena transformación, y aunque algunos elementos siguen presentes, muchos otros se perdieron con el tiempo, dejando atrás un paisaje que hoy solo vive en fotografías y recuerdos. Y si había un personaje que reinaba en el cine de aquellos tiempos era el Santo, el enmascarado de plata. En 1972 se estrenó una de sus tantas películas que, como era costumbre, permaneció varias semanas en cartelera. Multitudes acudían a las salas para verlo enfrentar villanos y criaturas sobrenaturales, consolidándolo no solo como un ídolo del ring, sino también como una auténtica leyenda de la pantalla grande. En una de las imágenes aparece la proyección de una de las tantas películas del Santo en el desaparecido Cine Mariscala, que en su momento fue uno de los recintos cinematográficos más importantes de la capital. Otra fotografía muestra la cartelera de 1972, con títulos que llenaban las salas y formaban parte del entretenimiento de toda una generación. ¿Llegaste a ver alguna de esas películas en su estreno? Mientras tanto, en el norte de la ciudad, las torres de satélite y sus alrededores se consolidaban como un símbolo de modernidad. A principios de los 70, esta zona ya era un punto clave del crecimiento urbano. Al fondo destacaba la Plaza Satélite, un centro comercial que, con el tiempo, se transformaría en uno de los más importantes de México. Hoy la vialidad de ese lugar luce muy distinta, rodeada de grandes negocios, restaurantes y pequeños comercios que han acompañado su desarrollo. Si fuiste estudiante en los años 70, seguramente recuerdas las cajas de gises en tu salón de clases. En su interior guardaban los tradicionales gises blancos y también los de colores, con los que los maestros llenaban los pizarrones de fórmulas, palabras y dibujos. Eran parte esencial del aprendizaje en aquellos tiempos, cuando la enseñanza aún no dependía de pantallas ni proyectores digitales. Otro recuerdo icónico lo encontramos en la fachada iluminada de Sears, cuya imagen nocturna nos transporta directamente a los 70. Sus escaparates relucían y sus promociones eran parte del atractivo de la capital. En 1972, Sears anunciaba ventas especiales de mercancía para dama y caballero, convirtiéndose en un referente del comercio en la ciudad. Y junto a ella, otra tienda departamental marcaba tendencia, Salinas y Rocha. Durante los 70 fue una de las más populares, y cada septiembre organizaba la famosa Feria Mexicana, donde ofrecían electrodomésticos y aparatos electrónicos de última generación para la época, además de realizar sorteos en colaboración con Mexicana de Aviación. En la vida cotidiana, las marcas también dejaban huella. Colgate, reconocida por su pasta dental, ofrecía en esos años una crema de afeitar muy popular, cuyo envase todavía muchos recuerdan. Con el tiempo, la compañía amplió su catálogo, pero aquel producto se mantiene en la memoria de quienes lo usaron. Y hablando de símbolos urbanos, pocos son tan representativos como el reloj del Parque Hundido. En la fotografía de los 70, se aprecia este espacio como uno de los sitios de recreación favoritos de la ciudad. Décadas después, el reloj sigue funcionando, manteniéndose como un emblema de ese parque que ha acompañado a tantas generaciones. En el terreno escolar,
Los cuadernos eran un clásico en cada mochila. Sus portadas podían mostrar desde personajes de televisión hasta fotografías o ilustraciones llamativas. Dentro, ofrecían diferentes tipos: cuadriculados para matemáticas, rayados para redacción o de doble raya para practicar la caligrafía. Y en cuanto a cuidado personal, en esa década también destacó un producto peculiar: el desodorante Menem, un antitranspirante seco con talco. En los 70, las opciones eran mucho más limitadas que hoy. Existían pocos formatos y fragancias, pero cada uno marcaba tendencia entre los consumidores de la época. En los años 70, el cuidado personal se transformó con nuevos productos que se volvieron indispensables en los hogares. La vida en las oficinas era muy distinta a la actual. Sin computadoras ni internet, todo dependía de máquinas de escribir, archivadores y teléfonos de disco. Entre los niños, las estampas coleccionables eran un pasatiempo favorito, con planillas que ofrecían premios al completarse, como la popular serie de Superman. En la televisión, Chespirito conquistó a Latinoamérica con personajes como El Chavo y El Chapulín Colorado, mientras que las teleguías se volvieron imprescindibles para consultar la programación y coleccionar portadas con personajes animados. También destacó la caricatura Ahí viene Cascarrabias, una serie de aventuras fantásticas que, con 34 episodios y un final inconcluso, quedó grabada en la memoria de toda una generación. Otro anime que conmovió profundamente fue Remy, transmitido en 1977 por la cadena japonesa NTV. La historia narraba la vida de un niño que enfrentaba duras adversidades, acompañado por personajes entrañables como el Señor Vitalis, su guía y protector. A diferencia de otros relatos, Remy sí ofreció un desenlace claro. Después de 51 episodios llenos de desafíos y lágrimas, el pequeño logró alcanzar un final feliz, dejando una huella imborrable en todos los que siguieron su conmovedor viaje. Uno de los juguetes más entrañables de los 70 fue la Gran Fiesta de mi Muñeca, fabricado por Algara dentro de su famosa línea Mi Alegría. Este set recreaba a miniatura una fiesta infantil completa, con platos, tazas, cubiertos, servilletas, vasos y muchos más accesorios. No era solo un juguete, era una invitación a la imaginación, a crear historias y a dar rienda suelta a la creatividad de las niñas que crecieron en esa época. Se convirtió en un verdadero clásico que hoy despierta nostalgia. Otro fenómeno inolvidable fue la llegada de Heidi, la niña de los Alpes, basada en la novela de Johanna Spyri. Su primer episodio se transmitió el 6 de enero de 1974 y la serie concluyó ese mismo año, el 29 de diciembre. La trama seguía a una pequeña huérfana que iba a vivir con su abuelo, un hombre solitario que poco a poco abría su corazón gracias a la ternura de la niña. Entre montañas, aventuras y nuevos amigos, Heidi se ganó el cariño del público. Muchos incluso notaron similitudes entre su abuelo y el señor Vitalis, de la serie Remy. El impacto fue tal que no pocas niñas nacidas en aquella época recibieron el nombre de Heidi en honor a la protagonista. ¿La viste en su momento? Seguramente aún recuerda su melodía y su dulzura. Las mañanas también tenían un sabor especial con la clásica caja de cereal del gallito. En la imagen de 1974 podemos ver cómo lucía en aquel tiempo. Más allá del cereal en sí, parte de la magia estaba en las sorpresas, promociones impresas en la parte trasera, recortables y juguetes escondidos en el interior. Abrir una caja de cereal era toda una experiencia para los niños, una mezcla de desayuno y emoción. El cine mexicano también dejó huellas imborrables. En 1972 se estrenó Hay Ángeles sin Alas, una película en la que, en una de sus escenas, los actores caminan por la ciudad mientras de fondo se aprecia un anuncio del restaurante Bar La Posta. Este sitio, ubicado en Londres 25 de la Colonia Juárez, fue un punto de encuentro bohemio en los 70, famoso por su música en vivo y su ambiente vibrante. Hoy el lugar ya no existe, pero en la memoria de quienes lo visitaron sigue vivo como un rincón de anécdotas y nostalgia. Hablando de símbolos, la Fuente de la Diana Cazadora no siempre estuvo en su actual ubicación del Paseo de la Reforma. En 1976 se encontraba en el Jardín Ródano, junto al circuito interior, y no fue sino hasta 1992 cuando fue trasladada a su emplazamiento definitivo, convirtiéndose desde entonces en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Y entre las bebidas que marcaron época, destaca el jugo Boeing de fresa. Además de su inconfundible envase triangular, también podía encontrarse en latas cilíndricas y botellas. Era común verlo en puestos callejeros y tienditas de la esquina,
siempre fresco y listo para acompañar cualquier antojo. Su sabor y su presentación forman parte de la memoria gustativa de toda una generación. Finalmente, llegamos a una fotografía nostálgica de la zona de Bellas Artes y sus alrededores, un espacio que ha sido testigo de la transformación de la Ciudad de México y que en los 70 mostraba un rostro lleno de vida, arte y modernidad. La fotografía nos abre una ventana al México de los años 70, cuando la arquitectura, la vialidad y el paisaje urbano eran muy distintos a los que vemos hoy. Algunos de los edificios que aparecen en esas imágenes ya no existen, y muchas calles han sido transformadas con el tiempo para responder al crecimiento acelerado de la ciudad. Uno de los rituales más esperados de cada domingo era la sección de tiras cómicas en los periódicos. Estas páginas llenaban de vida las mañanas familiares, y gracias a ellas varios personajes e historias lograron dar el salto a los cómics impresos, más tarde, a la televisión en forma de series animadas. Entre los más recordados de la época está Popeye el Marino, cuyas aventuras, siempre acompañadas de espinacas y divertidos enredos, entretenían tanto a niños como a adultos. También viajamos a una época en la que los aceites comestibles se vendían en botellas de cristal reutilizables con tapas de metal. En los 70, los envases plásticos apenas comenzaban a asomarse en el mercado, y marcas como Aceite La Gloria se volvieron parte inseparable de la cocina mexicana. Estas botellas, además de prácticas, eran parte del paisaje cotidiano de las alacenas. En el terreno de la moda, pocos olvidan al taconazo Popis, una cadena de zapaterías muy popular en los 70. Su logotipo, con un diseño totalmente acorde a la estética de la época, sigue grabado en la memoria de quienes alguna vez entraron a sus tiendas. Era la opción ideal para quienes buscaban calzado moderno y de calidad, en un tiempo en que las zapaterías especializadas tenían mucho más peso que los grandes centros comerciales actuales. El envase clásico de leche Lala, con su color amarillo y la imagen de una niña tomando un vaso de leche, se convirtió en un icono que todavía despierta nostalgia. Otro símbolo fueron las ofertas de la comercial mexicana, cuyos folletos con precios de ropa, frutas y abarrotes hoy resultan sorprendentes, pero en su tiempo ayudaban a planear las compras semanales. Estos folletos promocionales, distribuidos en tiendas o periódicos, fueron una herramienta clave que aún se mantiene vigente a pesar del auge digital. Entre las publicaciones más recordadas está El Libro Rojo, colección de relatos de terror ilustrados que en los 70 y 80 atrapó a miles de lectores con su diseño impactante y sus historias inquietantes, consolidándose como una joya del género en México. Con estos recuerdos se cierra el recorrido por los años 70 en la Ciudad de México, una década de cambios, crecimiento y experiencias que marcaron a toda una generación, dejando memorias que siguen vivas en quienes la vivieron. Gracias por acompañarnos en esta edición del Archivo de México. Comenta si crees que la década de 1970 fue una de las más felices y qué recuerdo guardas con más cariño. Hasta pronto. Nos encontraremos nuevamente en otra entrega para seguir explorando juntos la memoria de nuestro país.